¿Por qué nos da miedo hablar de la muerte? Yo he identificado tres razones. La primera es que es una costumbre muy poco cuestionada. Y eso lo digo de forma laxa a lo que ha venido pasando. Porque es una costumbre no solo no cuestionada, sino muy profunda. Y tiene que ver con todo el condicionamiento biológico del ser humano. Si se detienen a pensar un momento, si nos detenemos a pensar un momento, los animales básicamente se guían por el instinto de supervivencia. Lo más importante para un animal, por regla general, es mantenerse con vida. Entonces, a eso me refiero con una costumbre incuestionada. ¿Por qué costumbre? Porque es una acción mental, verbal, corporal de tenerle miedo a la muerte y de actuar de una forma en la cual la muerte se retarde lo más posible. La segunda razón que yo he identificado es una conciencia de las consecuencias de acciones pasadas negativas. Esto ya es para, digamos, seres un poco más conscientes, con más conexión espiritual, digamos. Un animal, creo que por regla general, difícilmente va a poder reflexionar de estas cosas. De pronto algún colega, compañero, chamán me podrá decir lo contrario, sería chévere conversar, pero poniendo eso en pausa, los seres humanos que logran tener más activas esas capacidades superiores de la mente, del cerebro, se pueden pausar a reflexionar, así sea muy poco, de que lo que sea que hayan hecho va a tener unas consecuencias que van a seguir después de la propia muerte. Y en eso están de acuerdo todas las religiones e incluso los científicos materialistas. Si se detienen a pensar unos segundos, a veces se habla, ¿no?, de que la muerte es el final, pero creo que todos podemos estar de acuerdo de que cuando un ser muere, el resto de los seres siguen vivos. O más bien, el resto de los seres no mueren por la muerte de ese ser. Entonces, lo que sea que ese ser haya hecho en palabra, mente o cuerpo, va a tener unas consecuencias más allá de su propia vida. Entonces, en ese sentido, hay un consenso muy profundo. Ya donde el tema se sale del materialismo y se va más a lo que es la espiritualidad, es cuando se puede reflexionar o contemplar que esas consecuencias se vivirán en carne propia. No es que los demás la vivirán y yo estaré por allá apagado en algún lugar, sino que esas consecuencias se vivirán en carne propia. Y yo creo que muchas personas, por más de que conscientemente no hayan pensado sobre esto, inconscientemente en esa profundidad del espíritu entienden estas cosas. Y también hacen una lógica sencilla. Oiga, todas las religiones están de acuerdo de que algo pasa después de la muerte y que la experiencia interior continúa y de que lo que yo he hecho en vida
va a tener algo que ver con esa experiencia interior. Y lo han dicho por mucho tiempo. ¿Será que son sencillamente tontos? O más bien se ha dicho por mucho tiempo porque hay algo de verdad ahí. Incluso el más escéptico, yo creo que algo puede pensar de esos temas. Y por eso contemplar la muerte puede ser algo que genere miedo. Porque por un lado se sabe, uy, ok, yo hice cosas en vida que no fueron buenas y no me voy a salir de esas consecuencias porque no se puede. Y eso da miedo no querer aceptar esas consecuencias. Lo cual me lleva a la tercera razón, que yo creo que es la más profunda de todas y de pronto la más difícil de ver. Y es que el miedo a la muerte es causado por un apego a las cosas, a lo que está vivo. Si yo llego y reconozco algo tan sencillo como que todo lo que me rodea, todo lo físico que me rodea, me va a dejar, incluyendo la vida de los seres que en este momento me rodean, es probable que ahí haya un dolor y es natural. La pregunta que requiere un poco de valentía hacerse es ¿por qué? ¿Qué causa ese dolor? Y la respuesta a la que yo he llegado, que es obvia, pero creo que no por eso menos verdadera, es que sencillamente no se quiere. Hay apego hacia esas cosas y hacia esos seres. Y mientras haya apego hacia esas cosas y hacia esos seres, habrá miedo a la muerte. Muerte de ellos, muerte mía. La cesación de los objetos, la muerte de los objetos, si es que se puede hablar de la muerte de los objetos, y yo creo que sí. Lo bueno de todo esto es que también hay remedios. Así como hay miedo a hablar de la muerte, también hay confianza. Y esa confianza también tiene unas causas. ¿Qué trae confianza al momento de hablar de la muerte? Yo digo que primero, una actitud curiosa. La curiosidad, fundamental. Reconocer que nos podemos hacer estas preguntas y que hay seres que las han venido haciendo durante mucho tiempo y con quienes no ha sido incómodo hablar de estos temas porque han tenido suficiente desapego a las cosas, suficiente curiosidad para preguntarse de estas cosas. Entonces la curiosidad, sencillamente preguntarse, reflexionar, conversar al respecto, es algo que trae confianza. Lo segundo es la conciencia de las buenas acciones pasadas que se hayan hecho. Y es como el opuesto a lo que dije antes. Así como traer a la mente acciones pasadas negativas genera miedo, no solo en esta vida, sino en lo que le sigue. Recordar las acciones pasadas positivas, aquello que hice que fue luminoso, beneficioso, amoroso, que me hizo sentir seguro o hizo sentir seguro a alguien más, pues lógicamente me va a traer seguridad. Porque de vuelta profundamente se puede creer que lo que hagamos en esta vida va a tener consecuencias en la próxima. Y eso está muy profundo en la mayoría de los seres. Y de nuevo, en un nivel es una verdad casi que indudable. Lo que sea que yo haga en esta vida va a tener unas consecuencias
que van a ir más allá de esta propia vida. Y si nos vamos al contexto espiritual, esas consecuencias las viviré muy probablemente en carne propia. Y la tercera cosa que trae confianza al momento de hablar sobre la muerte es el desapego a las cosas. Y es como el nivel más profundo y el más difícil, y al mismo tiempo también es el más inmediato. Ahí está la paradoja. Es el más profundo y el más difícil porque pues hay hábitos muy enquistados en la mente por lo general. Y eso está en muchos lugares. Voy a contar una anécdota al respecto. Una vez me enteré que un compañero de mi universidad se quitó la vida, decidió quitarse la vida. Y un amigo mío fue a ese funeral y en ese funeral estaba el papá. El papá, me dijo mi amigo, era un practicante budista. Y parece que el papá no estaba mayormente afectado, no estaba llorando ni nada así como muy fuerte. Y mi amigo, relatando esa historia, le hizo una crítica al papá. Y le hizo también una crítica a la enseñanza del Buda. Dijo, sí, el budismo es muy chévere, pero o sea, no, él tiene que sentir algo, tiene que reaccionar de alguna forma, como si esa fuera la obligación, como si la obligación ante la muerte de algún ser querido sea sufrir. Es una costumbre muy enquistada y es algo que vale la pena hacer con paciencia. Ese desapego, lo más probable es que no se pueda llegar y decir, ah, listo, me desapego de todo y, y ya dejo que todo sea. Es complicado y al mismo tiempo no queremos que eso degenere en una indiferencia, en una falta de cuidado, porque ese es el desapego no sano, ¿no? Es como el desapego de un papá que va por ahí embarazando personas y luego salen los hijos y el papá se desapega de los hijos, pero se va a perder su tiempo en cualquier otra cosa mientras los hijos y las mamás de esos hijos pasan sufrimientos. Que es mejor que, no sé, uno de estos señores se ponga a parrandear o realmente a cuidar a su hijo. Creo que ya todos sabemos cuál es la respuesta. Entonces ese desapego es un tema gradual, de forma natural, y es un tema que no debería degenerar en una indiferencia. Y mencioné hace unos minutos que el tema del desapego es el tema más profundo y también el más inmediato, porque hay un nivel de la realidad en donde todo está apareciendo y desapareciendo muy rápidamente. Sé que eso puede sonar raro en este momento. Sé que puede sonar raro y que en este momento puedes decir, ok, no, yo sé que todo lo que aparece desaparece, sé que todos los seres que me rodean algún día morirán, pero ¿cómo así que están apareciendo y desapareciendo en el mismo momento? Eso ya está muy loco. Y entiendo esa postura, pero tiene que ver con los marcos de realidad sobre los que estamos funcionando en este momento. Y hay un marco de realidad que se le puede llamar el marco cuántico o el marco fenomenológico, en donde sí hay una rapidez y un aparecer-desaparecer constante
de todas las cosas. Entonces, en ese nivel, el desapego pues es una realidad, porque incluso el mismo apego aparece y desaparece, aparece y desaparece. Si quieres entender algo de eso, del mismo modo en que un científico astrónomo necesita un telescopio para observar las estrellas, a mí me parece que para observar eso necesitas meditación. Necesitas aquietar la mente, concentrarla, sacarla de los conceptos, que es algo muy burdo, los conceptos son muy burdos, y traerla al momento presente, a algo fluctuante, pero siempre presente, como la respiración. Y en ese momento vas a empezar a darte cuenta de eso. Y en la medida en que eso se vaya cultivando, no solo en este nivel más profundo, sino en el nivel más burdo también, ese tema del desapego, que es sencillamente una aceptación de que las cosas aparecen por unas condiciones, pero cuando las condiciones ya no están, cuando el cuerpo ya envejece, cuando ya no hay condiciones para la salud, pues la muerte es algo que acaece, algo que llega. Y sencillamente aceptar eso, sé que es muy difícil, pero trae mucha confianza en que, bueno, es así, podemos hablar de eso, volvemos al tema de la curiosidad, explorarlo un poquito, y también sirve mucho recordar las buenas acciones, porque hay una confianza de que, pues después de la muerte, de esa separación de muchas cosas, algo va a tener que ver lo que se hizo en esta vida. Entonces, espero que esas reflexiones ayuden a avanzar la conversación y espero poder facilitar este tipo de conversaciones cada vez más, para lo cual te recomiendo, si no estás suscrito, pues suscribirte al canal y seguirme también en redes sociales, donde estaré anunciando eventos, charlas, conversatorios, talleres para estos temas. Y si quieres algo más personalizado, puedes también escribirme y agendar una sesión de coaching conmigo. La primera es gratuita para que nos conozcamos, y de ahí en adelante vamos viendo cómo es la forma más orgánica y beneficiosa para ti y para mí. Entonces, agradezco esa disposición, esa confianza a hablar de estos temas. Estoy muy seguro de que va a tener beneficios a corto y a largo plazo. Y espero que estés en un buen momento ahora.